una cámara empresarial, somos la segunda cámara empresarial que mayor importancia económica tiene en el estado. El sector agroalimentario cada vez está tomando más realce y en ese sentido estamos tratando de llevar instrumentos o tecnologías, información, capacitaciones que les puedan ser de utilidad. En este día, hoy, esta tarde más bien, estamos tratando de hacer algo muy específicamente para las empresas de agricultura protegida. Ahora estamos tomando 3 productos base para explicarles un poquito cómo están los mercados. Es un tema muy específico para productores de una subcategoría que es agricultura protegida, y así llevamos productos como Consejo Estatal Agroalimentario en conjunto con COFOSE y con Edgar Fuentes, que es el representante de COFOSE y que siempre ha estado de la mano con nosotros haciendo estas estrategias de webinars y que lleguen a todos ustedes información oportuna, real de los mercados. Ese es el objetivo. Y bueno, a nombre del Consejo Estatal Agroalimentario le damos la bienvenida. Por ahí les vamos a estar haciendo un agradecimiento al final del webinar y los datos de nosotros se los vamos a compartir con todo gusto, y sin más preámbulo damos inicio, siendo las 5:05, y le doy la palabra al licenciado Edgar Fuentes. Adelante, Edgar. Activar el micro, ya. Listo. Ok. Muchas gracias, Ulises. Y bueno, muchas gracias a Raúl, desde que la verdad nos va a presentar una información muy valiosa, que yo creo que vale la pena pues tener en cuenta. Perdón que estoy apagando aquí también me toco con el celular. Bien. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Raúl Lacruz, que finalmente nos está proporcionando una información muy, muy valiosa. El COVID finalmente ha generado una situación muy particular, que es el hecho de que la estadística prácticamente se queda obsoleta pues de manera pues muy rápida, ¿no? Una gran ventaja que tiene en este caso AgTools, y con la información que nos presenta Raúl, es que es información, sí estadística, pero en tiempo real. Entonces, eso realmente sí nos ayuda mucho a tomar decisiones, sobre todo porque no partimos de un histórico, digamos, muy atrasado para ver cómo viene el futuro. Finalmente, el futuro ahorita pues está siendo muy poco previsible y tenemos que estar reaccionando prácticamente de inmediato a la información que va surgiendo. Entonces, yo creo que este webinar va a ser un ejercicio muy interesante de ver cómo utilizar información prácticamente fresca, porque traemos información de las últimas semanas, pues para tomar decisiones. Entonces, el objetivo del webinar es justamente poder dotar de información a los productores de productos de invernadero para ir pues afinando la estrategia, ir viendo hacia dónde están las oportunidades, cómo va la tendencia durante el COVID y post-COVID, a efectos de poder generar mejores negocios. Entonces, bueno, la dinámica va a ser que ahorita nos va a exponer Raúl la presentación que tiene de cada uno de los productos que se comentaron, y posteriormente los comentaremos. Invitamos a un productor pues muy reconocido, yo creo, en el medio, a Joselo, para que también nos dé su opinión, pues ya práctica, ¿no? Ya como un productor que está exportando, que es muy exitoso y que pues también nos va a ser muy valiosa su opinión respecto a cómo están manejando esta situación del COVID y post-COVID. Y bueno, pues sin más preámbulo, te daré la palabra, Raúl, para que nos puedas ir exponiendo la información que nos tienes. Iremos comentando un poco durante la exposición, y al final vendrán los comentarios que haremos con José Luis, y desde luego una parte de preguntas y respuestas también. Adelante, estimado Raúl. Muchas gracias, Edgar. Buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Raúl López, yo represento a la empresa AgTools. Somos una empresa de California que manejamos información de mercados, y les voy a compartir un poquito qué es lo que hacemos y qué hay en los mercados de Estados Unidos.
como decía Edgar, de los 5 productos que me pidió que manejáramos. Y pues inicio. Ay, perdón. Ok, pues revisando un poquito la cadena de suministro de alimentos, desde donde tenemos desde el proveedores, agricultores, toda la cadena hasta el consumidor, hay una fuerte desconexión en la cadena donde vemos un desperdicio de alimentos en toda la cadena y obviamente un desperdicio de recursos. ¿Qué es AgTools? Para iniciar, AgTools es una plataforma SaaS, que quiere decir Software as a Service, donde manejamos información en tiempo real, inteligencia de mercados, para ponerla a disposición de los productores o de toda la cadena para una mejor toma de decisiones, dando esto como resultado 2 dimensiones. Una, aumento en la rentabilidad de las empresas, y más importante a futuro es la reducción de desperdicios en la cadena de suministro. Ay, perdón. Ok, nosotros tomamos los datos de diferentes fuentes, ya sea datos públicos, datos de la industria. Tenemos una propiedad intelectual que le llamamos Apex, que son datos científicos. Los metemos en nuestra plataforma, que crea un algoritmo y pone ya la información disponible en cualquier formato, ya sea tableta, celular, laptop, desktop, en cualquier dispositivo se puede ver. Somos, por decirlo así, tomamos información financiera, información como Bloomberg, información como de mercados, noticias como Reuters, la procesamos, la ponemos en nuestras plataformas y la ponemos a disposición. Y también tenemos otro producto que le llamamos AgCapture, que incluso lo pueden ustedes instalar en sus oficinas y están viendo el movimiento de mercados prácticamente con actualización inmediata. Todo esto que tomamos lo convertimos en una consola, la cual tenemos información de climas, información de volúmenes, precios, información logística, información de mercados internacionales y noticias de la industria. Como les comentaba, la cadena de suministro está un poquito, digamos, desconectada, y entre cada paso que va dando hay cierta pérdida, ya sea de tiempo, de producto, de deshidratación, a lo que llegamos que, según datos del Banco Mundial en 2017, tiramos más de 1,500 trailers diarios de producto en México. Esto es el 34% de todo lo que producimos. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar un poquito de los productos que comentaba Edgar, productos invernadero. Empezaremos con el pimiento. Revisando el pimiento, nos estamos enfocando en esta presentación en lo que ha pasado del 1 de enero de este año a en los últimos días de julio. ¿Qué ha pasado? Bueno, tenemos al inicio del año un desempeño interesante del mercado, donde empezó más o menos fuerte, viene el efecto del COVID, y después viene el confinamiento, donde los mercados se desploman un poquito. Sin embargo, ya que se relaja el confinamiento y la gente empieza a salir, entonces vemos que prácticamente el mercado de pimientos se comporta de una manera muy esperada, conforme a la curva tradicional de la estacionalidad. ¿Qué está pasando con México? Bueno, con México tenemos aquí señalado en esta parte el efecto de las compras de pánico. Después viene el confinamiento, donde se da una desaceleración drástica, y ya posteriormente, cuando se relaja ya el confinamiento, viene también la caída normal. Aún con todo esto, vemos un desempeño. La línea azul es del 2020, la línea roja es del 2019, en todos los casos que vamos a ver, y la línea verde es el 2018. Vemos aquí un desempeño superior a los años anteriores. Esto, si lo traducimos en números, tenemos aquí donde
tenemos a México como el líder. Esto es la participación de las diferentes regiones en el mercado de pimientos de Estados Unidos. Acá tenemos una gráfica de pie donde podemos ver que México tiene el 64% del volumen en 2020, en lo que va del 2020. Florida tiene el 10.19% y así nos vamos en cada una de las principales regiones productoras. Pero ¿qué ha pasado en el 2020 conforme a 2019? Bueno, México tiene aquí un crecimiento del 16.34%, Florida tiene un decremento del 21.9%, y bueno, Canadá es algo interesante, tiene un incremento interesante, porque el año anterior había tan solo mandado 424 toneladas y este año está mandando prácticamente 28,000 toneladas. Entonces tiene un crecimiento de 27,000 toneladas. Y así vemos la participación de mercado donde México es totalmente dominante. En esta gráfica vemos la participación por región durante el 2019. Aquí estamos tomando todo el año 2019, donde podemos ver México siendo líder prácticamente en todo el año, con la línea azul. La línea roja tenemos a California Sur, la línea verde California Central, el Valle de San Joaquín, y nuestro mayor competidor por temporada, que es Florida, como la línea azul. Vemos ahí el desempeño de cada uno. Esto es, conforme al 2019, este año van a cambiar un poquito, conforme vaya cerrando el año, van a cambiar las posiciones porque vemos a Canadá ya ahí bastante activo. Tenemos una gráfica de precios, precios FOB, estos son precios en McAllen. Nosotros toda esta información la procesamos diario, la recibimos diario, la procesamos cada hora por cualquier ajuste que haya en precios. Toda la información es gubernamental. Nosotros lo que manejamos es, como es de fuentes oficiales, si en un momento ustedes tienen alguna discrepancia y tienen algún juicio con la ley PACA, bueno, toda nuestra información es avalada para, digamos, para ser válida en una controversia avalada por PACA, ¿no? Aquí tenemos los rangos de precios de los pimientos. El azul sigue siendo el precio de este año y vemos unas sombras. Nosotros manejamos el precio, no precio promedio, sino el máximo y el mínimo. Y entonces nos dan estos rangos donde podemos estar viendo la banda de desempeño del mercado. En este caso, por ejemplo, tenemos el precio del tomate rojo en McAllen, donde vemos que en los últimos días, en las últimas semanas, se ha desempeñado desde $20, bueno, y ahorita anda sobre $8 o $9. Sin embargo, es un desempeño tradicional, no vemos ningún sobresalto en lo que va del año. Vemos precios muy similares en el rango donde ha estado otros años. Tenemos también precios, por ejemplo, este es tan solo un ejemplo del mercado de Chicago para este mismo producto, donde vemos que ya el precio incluso llega hasta los $30 y actualmente está en los 20. Si lo comparamos con el anterior, podemos ver que hay un gap ahí de $10 más o menos, que es, digamos, el diferencial entre vender en frontera o vender en mercado terminal. Y este es tan solo un ejemplo de lo que es precios en Chicago para el bell pepper. Pasando a tomates, en este caso vamos a hablar de tomate bola. El tomate bola también ha tenido un desempeño bastante interesante para México. Aquí también vemos el efecto de la compra de emergencia y luego el confinamiento donde se desploma, toca fondo y se empieza a recuperar prácticamente unas cuantas semanas después. Cada punto de estos corresponde a una semana, son las 30 semanas que llevamos del año, perdón, y entonces ya vemos una recuperación aquí del mercado y ya un desempeño muy similar a, digamos, a la estacionalidad. ¿Qué ha pasado con México? Con México también tenemos exactamente el mismo comportamiento, donde vemos aquí las compras de pánico, luego el confinamiento, se recupera y más o menos empieza a comportar incluso por arriba del 2019. 2019 es la línea roja. Tenemos un crecimiento en esta parte durante el verano. Hace unas semanas platicaba yo con algún productor de tomate y decía, es que no sabemos qué hacer porque lo que está pasando.
Bueno, era cuando hablábamos en esta temporada donde todo iba a la baja. Sin embargo, ahorita ya vemos una recuperación y como platicaba yo hace un rato con alguna persona, comentábamos de que es momento de ver la información prácticamente en tiempo real, porque si nosotros como productores planeamos en base al primer cuatrimestre que tuvimos, pues al principio está muy bien, pero después está desastroso. Y sin embargo, si ya vemos cómo se ha comportado el mercado de tomate durante 2020, vemos precisamente una vez más un dominio total de México en la gráfica de PAI, con una participación de 54% y un crecimiento del 8.5% prácticamente, un crecimiento bastante interesante. Florida con un 25% de participación en lo que va del año. Esto, una vez más, es del 1 de enero a la última semana de julio. Y tenemos un decremento para Florida del 16%, Canadá de ser el lugar número 12, 14 más o menos, ahorita se coloca en el lugar número 3, con un 7% de participación y bueno, una cantidad estratosférica de crecimiento, donde brinca de 690,000, en este caso me parece que son kilos, a 56,000 toneladas. Bueno, ya vienen las demás regiones de Estados Unidos. Algo destacable aquí es que si vemos el total de la categoría está creciendo prácticamente 4% y México al doble en este crecimiento. Vemos aquí una vez más lo que es el comparativo de regiones, ya sea de las diferentes regiones. Una vez más, México es el azul, en este caso Florida es el rojo, California Central es el verde y el resto de regiones pequeñas de Estados Unidos es la línea azul claro. Vemos el dominio total de México, un poco se relaja aquí donde veíamos en la parte del confinamiento, pero después se recupera y ahorita una vez más sigue creciendo bastante interesante. Bueno, esto es importante porque aunque vemos el crecimiento del tomate bola en este año bastante interesante con un 8%, hay que ver qué ha pasado en los últimos años. Esta es una gráfica que nos habla de los últimos 7 años del mercado del tomate bola, del 2013 al 2019, esto independientemente del mercado actual, donde vemos una contracción del mercado. En el 2013 tenemos aquí, estos son cajas producidas, 137 millones de cajas en el 2013. En el 2016 baja a 129,000 con un decremento del 5.6%, pero ya para el 2019, entre el 2016 y 2019 hay un decremento de 17%. En estos 7 años, del 13 al 19, hay una contracción de este volumen de 21, prácticamente 22%. ¿Esto qué quiere decir? La gente está dejando de comprar tomate bola, está reduciéndose el mercado de tomate bola. Entonces, aunque tenemos un buen desempeño en el 2020, hay que tener mucho cuidado hacia dónde va esta categoría, porque por lo que vemos aquí, va un poquito hacia la baja, muy diferente a las otras que vamos a ver. El precio del tomate, en los últimos meses, nada fuera de lo normal. Aquí vemos una cresta que se dio por un problema. Empezó alto en la temporada, después hubo un problema de clima, me parece que fue en la última semana de enero, donde por ese impacto del clima se da un brinco, pero ya después regresa a sus niveles normales. Y ahorita pues prácticamente anda entre 10 y 18 dólares. El precio, perdón, esto es el tamaño 5.5 en McAllen. En el caso de, este es otro ejemplo donde tenemos el Filadelfia, el precio del tomate, donde también vemos que había caído, y luego ya vemos un desempeño normal. Aquí vemos un poquito, un incremento donde se relaja ya el confinamiento, y bueno, y se estabiliza un poquito más con una ligera tendencia hacia arriba. Una vez más, aquí estamos viendo precios en los 20 altos, y aquí en el anterior veíamos en los precios 20, por debajo de los 20. Este gap es el que comentábamos, conviene a veces ir a investigar qué está pasando en los mercados más al norte y ver qué podemos hacer nosotros para lograr ahí un plus, no tanto quedarnos en la frontera.
Pasando al tomate Roma, este es el desempeño del tomate Roma, un poquito más, digamos, con altibajos, sin embargo, un desempeño, si no fuera por esto de la pandemia y lo que habíamos hablado del impacto del clima, esto es el efecto de la pandemia, del confinamiento, y bueno, ya después un desempeño interesante cuando se relaja, y ahorita vemos un crecimiento prácticamente casi cada semana sobre la línea roja. Esto es México, donde ya también ahorita vamos a ver, si se dan cuenta, prácticamente la línea del mercado total y la línea del mercado de México es muy, muy similar, porque México ostenta el 85% del volumen del tomate que se vende en Estados Unidos en los últimos 7 meses de este año, donde tenemos este 85%, una variación contra el año anterior del 8.8%. En el caso de Florida, número redondo es un 12%, pero tiene casi un 3% de pérdida de participación. California Central, de un 1.7% de participación, ya es mucho más pequeño, pero un impacto negativo del 17%. Una vez más, el mercado de México crece, la participación o la variación de México está creciendo 8.8% y la categoría nada más 6.09%. ¿Qué quiere decir? México sigue ganando terreno en los tomates. Esto es la gráfica también por regiones de tomate Roma, donde vemos un dominio total de México. La roja vemos Florida, la verde vemos California Central, que ahorita está prácticamente en su producción. Esto es del 2019. Y bueno, aquí destaco un poquito lo que se está produciendo en Tennessee. ¿Qué ha pasado con los últimos 7 años en el caso del tomate Roma? Bueno, pues tenemos un crecimiento del 2013 de 54 millones de cajas, al 2016 69.5 y al 2016 y al 2019 apenas un crecimiento marginal de prácticamente 200,000 cajas, pero tenemos un crecimiento en 7 años del 28%. Aún este crecimiento no alcanza a cubrir lo que se ha perdido de tomate bola, perdón. Sin embargo, tenemos un crecimiento bastante interesante. O sea, si ahorita preguntaran a cuál de los dos caballos le ha puesto, bueno, pues es obvia la respuesta, ¿no? En el caso de los precios, también en en el mes de febrero, vemos el efecto de clima que hubo en esta parte. Después vemos el confinamiento, el relajamiento del confinamiento, y bueno, ya la estabilidad después de la incertidumbre de qué está pasando digamos, con el consumidor y con los mercados. Y bueno, ya vemos un comportamiento muy similar a los otros años durante el verano. Y vemos aquí prácticamente de $10 a $15 para los tamaños XL, esto en McAllen. Estos son los precios en Los Ángeles, donde vemos un comportamiento similar, donde tenemos la gráfica que, como habíamos comentado al principio del año, la gráfica del confinamiento, de la relajación, y bueno, ya los mercados un poquito más activos, donde vemos ya prácticamente cerca de los $20 en las últimas semanas. Esto es tomate Roma en el mercado de Los Ángeles. Pasando al tomate grape. El tomate grape prácticamente ha tenido un desempeño muy similar en todo el año, excepto por bueno, aquí en el caso de compras de pánico no se ve tan reflejado. Lo que sí se ve es un cierre, el confinamiento, y luego ya viene la relajación del confinamiento y empezamos a ver un poquito de crecimiento contra el año anterior, aunque realmente sí ha sido un año afectado para el tomate grape. ¿Qué pasa en el caso de México? Pues una vez más el dominio de México en todos los tomates, donde vemos aquí el desplome por el efecto del confinamiento, y ya después un mercado prácticamente de acuerdo a la estacionalidad que vemos en los otros años. La participación que tiene México, una vez más, el dominio total de México, prácticamente 60%,
con un crecimiento, un decremento para este año del menos 2.84%. Florida con un 30%, aquí su participación es bastante grande, sin embargo, ha decaído 16.7% en este año. Las regiones pequeñas de Estados Unidos sumadas dan un 7% de crecimiento, perdón, de participación y un 20% de decremento. En total, esta categoría está decreciendo un 10.5%, una vez más. México, pues defendiéndose con un menos 2.8%, quiere decir que hay un diferencial entre lo que cayó el mercado y lo que cayeron las exportaciones de México de 10% a favor, perdón, de 8% prácticamente a favor de México. Esta es la gráfica de tomate grape en el 2019. Aquí vemos también las regiones cómo se han comportado, donde si nos ubicamos ahorita, por ejemplo, a principios de agosto, pues vemos el dominio de México una vez más. Florida fuera de temporada. Tenemos a Florida, en este caso a Virginia, ahí con una participación interesante. Y bueno, y el resto de los estados, de las pequeñas regiones de Estados Unidos, en un tercer lugar prácticamente de todo el año. Este es el mercado del tomate grape en los últimos 7 años, una vez más, tomándolo del 2013 a que se fueron 329 millones de cajas contra 317 del 2016. Tenemos una variación, una contracción del mercado de un 3%, y del 2016 al 2019 hasta 302 millones, donde vemos, perdón, estas son libras, no son cajas, perdón, otro decremento del menos 4%. Si lo tomamos a 7 años, es una contracción del mercado de 8%. Los precios del tomate grape, esto es una vez más, en el mercado de McAllen, tenemos aquí un comportamiento muy similar a otros años. Aquí veíamos el efecto una vez más del invierno, del inicio de la pandemia, pero actualmente en el verano ya superada la crisis, ya digamos fuera de lo que es food service, en un comportamiento normal o tradicional, vemos que el mercado se defiende bastante bien y tenemos precios muy similares a otros años, lo que nos permite un poquito planear hacia adelante. Precios en esto es el mercado de Nueva York, y aquí vemos el comportamiento del mercado, donde si hay o no hay producto, precisamente por los efectos de toda esta crisis que hemos tenido durante este año. Pero ya superada la crisis, vemos que se está restableciendo un poquito ya el mercado de manera tradicional. Vemos incluso precios superiores a 2019 y 2018, donde ya vemos como que ya se está relajando el mercado, ya podemos empezar a planear hacia el segundo semestre del año, incluso ya cuando venga la temporada de invierno, que es la temporada fuerte para nosotros. Esta gráfica dice mucho, y creo que muchos esperaban ver esto. Habla del comportamiento o del gap que hay entre el tomate bola y el tomate roma. La gráfica de arriba es el 2013, cómo estaba el tomate roma y cómo estaba el tomate bola. La línea azul es el tomate bola, el rojo es el tomate roma, y vemos un diferencial grande, donde aquí se desempeña alrededor de los 150 millones de kilos, incluso su punto más bajo llega a ser en los 90 millones, y se recupera. El tomate roma prácticamente en la región de los 60 millones a 50 millones, muy, muy estable, pero 7 años después vemos que es una historia completamente diferente. Ya aquí los veíamos en rangos de 150 millones, aquí ya los vemos en 350 e incluso 80 millones de kilos. La gráfica del año anterior, y vemos cómo el tomate roma ya se está acercando. Ha crecido del rango de los 60 millones al siguiente cuadrante, donde ya estamos en este cuadrante un poquito más pegado al tomate bola. Una vez más, ¿a cuál caballo le apostamos? Bueno, aquí está un poquito explicado hacia dónde ve el mercado, ¿no? Pasando a los pepinos, finalmente ya los pepinos, tenemos aquí
El comportamiento de pepinos igual el volumen total. Este producto se ha mantenido muy, muy similar, no ha tenido grandes efectos aún con ni en las compras de emergencia ni en el confinamiento, un pequeño bajón a fines de marzo, pero finalmente se recupera y trae un desempeño interesante. ¿Qué pasa con México? Bueno, México también tiene aquí el mismo comportamiento. Aquí sí hay una afectación un poquito más profunda para México, pero una vez que se recupera el mercado, podemos ver que prácticamente tiene un crecimiento superior al año anterior. En esta tabla vemos el comportamiento de México, donde México tiene un 79% del mercado de pepinos. Aquí estamos hablando de pepinos en general, europeos, americano, y tenemos, como les decía, un 73% de participación, un crecimiento apenas de 2.3%. Las demás regiones, Canadá muy interesante, brinca prácticamente el lugar número 14 al lugar número 2, y tenemos 61 millones de libras de tomate, perdón, de kilos de tomate, y por primera vez vemos un país centroamericano. Tenemos ya aquí a Honduras también con una participación interesante del 5%. Y bueno, vienen las demás regiones de Estados Unidos. ¿Qué tenemos aquí? Este es el único producto de los analizados el día de hoy que está creciendo más la categoría que México. Realmente crece más. México tiene una participación muy, 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 muy grande. Entonces, prácticamente lo que crece México se ve muy poco reflejado en la categoría. El impacto más grande viene en Canadá, donde prácticamente todo es crecimiento. Y, bueno, pues México aquí sí se quedó un poquito por debajo del mercado, ¿no? En el comparativo de regiones, una vez más, México es el líder de este producto. Tenemos ahí a Florida en la línea roja también durante la primavera y prácticamente otoño-invierno. Esto es en el 2019. Tenemos aquí Florida y Michigan también participando durante el verano. En los últimos 7 años, el crecimiento del pepino ha crecido de 794 millones de cajas a 8, tuvo un crecimiento prácticamente a 900 en el 2016, y ahorita en el 2019 un pequeño retroceso a 855, un decremento del 4%, una contracción casi del 5% en el mercado en 2019. Sin embargo, en 7 años ha tenido un crecimiento interesante del 7.6%. ¿Cómo están los precios de los pimientos? Bueno, aquí vemos lo que ha pasado. Hubo poco producto. Esto es precisamente, es el pepino americano puesto en McAllen. Y últimamente ya vemos aquí el precio ya recuperado, un poquito abajo de los años anteriores, sin embargo ya recuperándose el mercado. Este es un ejemplo de lo que ha pasado de producto de México en mercado terminal de Nueva York, donde también veíamos poco producto o no producto, y en las últimas semanas ya una recuperación incluso por arriba de los años anteriores. Y finalmente, bueno, como comentábamos, suena interesante saber, conocer qué está pasando en los mercados terminales. En AgTools tenemos información de cuánto cuesta llegar a los principales mercados de Estados Unidos. En este caso, por ejemplo, estamos poniendo el sur de Texas o lo que es McAllen, y como ejemplo solo destino Nueva York, y esto información es semanal, y tenemos desde la semana 23 a la 30, y esto es el rango de precios donde debe de andar los precios de fletes de McAllen a Nueva York. Esto es una herramienta interesante, donde si ya ustedes toman la información de precios, puesto, digamos, FOB McAllen, y en mercado terminal, y tomando el tema de fletes, pues se pueden dar un poco ya una idea si hay negocio o no hay negocio, para ir un poco más allá, tomar riesgos. Como conclusiones, les comento que México es el líder en todos los productos presentados, en los 5. Entonces, hay un mercado interesante para los productos de invernadero para México. En la mayoría de los casos, el crecimiento del producto mexicano es mayor que el de la categoría, excepto en el pepino, que vimos que era un poquito
que era del 2% contra la categoría del 10%. Otra conclusión, el tomate Roma está ganando terreno al tomate bola. No les podré decir en cuánto tiempo lo va a alcanzar, pero eventualmente van a estar muy, muy similares. Y las oportunidades de mercado, hay oportunidades de mercado más allá de la frontera. Es cosa de tomar un poco de riesgo e irlas a buscar. Y finalmente, a mayor información, si ustedes pueden tener un poquito más información más al día y no planear, por ejemplo, si ahorita viéramos información del semestre anterior, pues no nos serviría mucho porque el mercado cambió, el mundo cambió, el food service sigue ahorita prácticamente fuera de mercado, entonces hay que adaptarnos a lo nuevo y entre más fresca sea la información que tengamos, menor va a ser el riesgo y mejor retorno de inversión. Eso sería todo mi presentación. Muchísimas gracias. Estamos para servirles. No sé, Muchas gracias, Raúl. Pues muy buena información. Como comentábamos, yo creo que da para mucho. Y antes quizá de entrar a hacer algunos comentarios respecto a este panorama general, sí me gustaría conocer también la opinión de Joselo como productor guanajuatense que además comentábamos están haciendo pues cosas, la verdad, bastante bien. Sin embargo, sí nos gustaría conocer, Joselo, tu opinión. O sea, ¿cómo ves la información que presenta Raúl AgTools con la realidad que están ustedes viviendo? ¿Cómo ves el panorama ahora que está pues, resolviéndose un poco esta cuestión de la contingencia, donde el rubro de alimentos pues, es de los que vamos menos afectados? Sin embargo, pues hay afectaciones, pero ¿cómo ven la dinámica, estimado Joselo, y qué recomendaciones harías para nuestros productores de Guanajuato? Hay que activar, si pueden activar el micrófono de Joselo, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joselo. A mí, con un grupo de agricultores, algunos del equipo de nuestros agricultores están aquí en la reunión. Me toca estar al frente de un proyecto que empezamos hace 10 años, se llama Intevac. Somos una integradora en el Bajío. Y me platicaba Edgar cómo vimos el inicio del año, ¿no? Sin duda el tema de la contingencia nos alarmó mucho al inicio, pero les comparto que, por ejemplo, yo le decía a nosotros, creo que hasta ahorita no podemos cantar victoria, pero hemos salido bien librados en el 95% de los cultivos que tenemos. Inclusive en febrero abrimos nuestra bodega y fundamos nuestra empresa en noviembre del año pasado, la comercializadora en Estados Unidos, se llama Produce Team, y pues nos tocó abrir la bodega en plena pandemia, ¿no? Entonces fue un reto, sin duda ha sido un reto seguirlo, pero creo que ha sido muy interesante el comportamiento del mercado. Coincido con Raúl, creo que, digo, no es por hacer el comercial, pero yo conozco a Raúl, me tocó conocerlo hace como un año, y a una de las fundadoras de la plataforma, y se me hace una herramienta muy interesante. Nosotros ya tenemos un año usándola y nos sirve mucho para ver la referencia de mercado. Mucho más ahora que tenemos un equipo de ventas en Texas y que ellos tienen contacto directo con el mercado y requieren estar informados en todo momento de cualquier movimiento, ¿no? Entonces, al que le interese, yo creo que lo pueden contactar, les puede dar un periodo de prueba para que lo vean. Es algo muy interesante y abarca muchísimos cultivos, ¿no? ¿Qué vimos nosotros en el primer trimestre del año? Yo les platicaba a Raúl que en pimientos no vimos ningún cambio abrupto. Esto derivado que nosotros como grupo nos gusta contratarnos o proyectar nuestra producción anual, contratar al menos el 50 al 60% de los cultivos y tratar de enfocar que el resto vaya a mercado, ¿no? No podemos seguir haciendo agricultura y querer ganarnos la lotería en todas las ocasiones. Entonces, tratamos de enfocarnos en tener una parte de todos nuestros cultivos en un contrato con diferentes clientes, más creo que en esta época hay que diversificar nuestras opciones comerciales. A nosotros nos pasó el caso que uno de nuestros clientes tuvo que cerrar por la contingencia 6 días, no le pudimos mandar y tuvimos la oportunidad de en un día poder reubicar toda nuestra producción, ¿no? Por estar diversificados. En el pimiento no vimos ningún cambio en el primer semestre. Yo le decía que solo 2 semanas las cajas de 25 libras se desplomaron y no vimos nada normal. La verdad, cerramos una temporada buena
¿Y qué esperamos para diciembre? Pues ya estamos todos sembrados en el grupo. Vamos a producir los morrones de los 3 colores y seguir la misma estrategia. Tenemos presentaciones para embolsados, RPCs y demás, lo más común en ese cultivo, y tratar de llegar a una presentación que sea un poquito más estable, ¿no? Que podamos tener un resultado consistente y dejar una parte a mercado, digamos que un 20% de lo que es presentaciones de primera calidad, y las segundas generalmente las movemos, las segundas calidades las movemos a mercado en el morrón. En el tomate bola y saladet, coincido que el saladet ha tenido una mayor demanda de los comercializadores y seguramente esto viene de una demanda de los supermercados. ¿Qué nos preocupa de los tomates? Nos preocupa mucho que a partir de abril enfrentamos las inspecciones por el acuerdo de suspensión del tomate. Y nuestra recomendación y enfoque en el grupo es que aquellos que vayamos a hacer tomate tenemos que hacer las cosas muy bien, tenemos que hacer un negocio de muchos kilos, de mucha calidad. El impacto de las inspecciones, no sé si todos estén familiarizados con eso, pero a partir de abril, cada viaje de tomate o cada viaje que lleve tomate saladet o tomate bola en su interior, se tiene que solicitar una inspección, la cual tiene un costo, es una inspección que se hace en frontera. Tienes que pasar la inspección con la calidad que estás vendiendo y este costo, los tiempos, demoras, los documentos, el seguimiento de la venta y demás, nosotros a lo que va del año, al cierre de julio, hicimos un análisis de esos 4 meses y vemos un impacto entre 50 y 60 centavos por caja de dólar. Esto es un costo que no vemos que no teníamos en años anteriores, no vemos que se vaya a quitar. Y lo tenemos que estar muy conscientes de ellos, porque en una caja en promedio que puede tener entre 7 y 10 kilos, estás hablando que va a poderte impactar como un peso por kilo, ¿no? Hablando de 200 toneladas de un hectárea de invernadero, 200, 300 que hagas, pues el impacto es bastante grande, ¿no? Entonces, eso nos preocupa, pero también creo que sin duda que los agricultores que estén listos y que trabajen con alguna comercializadora o un empaque que puedan materializar el esfuerzo de estar listos, tener certificaciones, van a lograr aprovechar el mercado. Este verano vimos precios muy altos, tuvimos muy buenos retornos para lo que dejamos en venta en mercado y llegamos a pagarles a los agricultores 46, 60 pesos por kilo una semana, creo 61 pesos. Entonces, yo creo que es la misma estrategia. Nosotros para el invierno tenemos algo de tomate ya pactado en ambas presentaciones, muchas bolsas, clams, y lo mismo, tener un 50%, 60% en fijos y el resto en mercado. En los pepinos, nosotros solo hacemos pepino persa. Hemos hecho los otros pepinos, pero muy poco. En pepino persa llevamos casi 9 años consecutivos. Vimos un año muy normal. Te podría decir que en los últimos 5 años, el periodo de la última semana de abril a la primera semana de junio es una época muy complicada porque es cuando tiene más presión productiva en Canadá. Y este año fue el que menos nos tuvimos impacto, ¿no? Años anteriores habíamos tenido pérdidas económicas en esos periodos o muchos reclamos de calidad o falta de pedidos y demás. Y este año fue el de los que mejores fluyó, a pesar de la contingencia. Entonces, ¿qué esperamos en el Persa? La verdad es que tenemos un volumen interesante sembrado como grupo para finales de año y esperamos que se mantenga, ¿no? Yo no veo una tendencia a la baja en ninguno de los cultivos, siempre y cuando hagamos las cosas con la calidad que el cliente espera. Yo creo que hoy más que nunca nos van a fijar, los clientes se van a fijar en los protocolos de seguridad que tengamos en nuestras empresas, en qué tanta atención le ponemos a los detalles finos, ¿no? Nosotros como grupo, por ejemplo, nos ayuda mucho con nuestros clientes el tener nuestro laboratorio dentro de empaque, la cantidad de certificaciones y demás, ¿no? Cada vez vemos en los tomates y en el resto de los cultivos que los supermercados empiezan a hacer más inspecciones o más análisis de laboratorio para ver residualidades en los productos. Este año ya llevamos 3 alertas. Entonces, yo creo que hay que hacer las cosas muy bien y yo esperaría, sí me preocupa el año, cómo va a cerrar. Le decía a Raúl que me preocupa mucho que con el frío se pueda disparar
algún confinamiento en alguna zona de Estados Unidos, pero no lo podemos controlar, ¿no? Nadie de los que estamos aquí sabemos qué va a pasar. Yo creo que hay que estar informados, coincido con eso, y tratar de diversificarnos, es lo que vamos a hacer en nuestro grupo, diversificar con nuestros clientes y hacer lo que nos toca como agricultores, que es hacer kilos con la mejor calidad posible, para que cuando el mercado se llegue a apretar, pues podamos salir victoriosos del mismo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que creo que estamos en una industria que a pesar de lo que está pasando en otras, la de nosotros es primordial. El día que dejemos de comer es porque pues ya no solo nos estamos convirtiendo en zombies o no sé qué pueda pasar. Entonces, mientras tanto, pues yo creo que sacarle provecho al sector y hacer las cosas bien, ¿no? Que es lo que esperan nuestros comercializadores. Eso sería mi opinión. Pues muchas gracias, Joselo. Muy, muy buenas opiniones también. Yo creo que dan pues mucha visión, sobre todo a los productores que todavía no tienen tanta experiencia exportando, pues finalmente nos dan un poquito hacia dónde ir, ¿no? Hay algunas cosas que veíamos, bueno, veo muy coincidente tu comentario, y hay algunos puntos que llaman la atención. Por ejemplo, en el caso del tomate nos comentas este sobrecosto que tiene la parte de las inspecciones. Y por otro lado, veíamos en la presentación de Raúl que la diferencia de precios entre vender en frontera y vender en mercados, no sé, más por el noreste o en el oeste, en el caso de Los Ángeles, etcétera, finalmente sí hay una diferencia sustancial en algunos casos. O sea, por ejemplo, vemos que los pimientos, si los vendes en Texas, están en alrededor de $10 por caja, en Chicago $20. La verdad es que es una diferencia muy sustancial. En el caso del tomate bola, en Texas andan entre 15 y $18, en Filadelfia 28. El Roma a lo mejor anda un poquito más equilibrado, alrededor de $15 en Texas y $18 en Los Ángeles. Sin embargo, sí, creo que aquí hay una cuestión que hay que considerar, que es el hecho de no quedarse nada más en la frontera con Texas, ¿no? O incluso a lo mejor como grupo de productores o grupos de productores, el intentar ir más allá dentro del mercado, pudiéramos acceder no solo a precios mejores, que finalmente hay que evaluarlo bien, porque si bien es cierto hay un mejor precio, pero también hay un mayor costo, sobre todo por el transporte, pero tomando los datos que da Raúl, si hablamos de alrededor de $5,000 por tráiler, el costo del flete para ir de Texas a Filadelfia, por ejemplo, o a Nueva York, pues estamos hablando de $3, $4 por caja, pero si la diferencia es de $10, pues a lo mejor puede empezar a sonar interesante ir avanzando más en la entrega dentro del mismo Estados Unidos, ¿no? Y en lugar de quedarnos en Texas, tratar de buscar clientes, pues, no sé, en Filadelfia, por ejemplo, en Chicago, como se comentaba en los ejemplos. ¿Tú cómo ves esa posibilidad, Joselo? ¿Como productor te mete en problemas o es algo que necesitarías hacer para poder acceder a esos mercados? Yo creo que hay que ser muy consciente cada uno no sé, en el estado habemos agricultores de todos tamaños y yo creo que sin duda todos queremos llegar a venderle a alguien en su casa, ¿no? Y quitar a toda la cadena comercial y que nos reconozcan que el agricultor le venda directo al ama de casa. Esa es la utopía final, ¿no? Pero yo creo que sin duda, entre más arriba esté el mercado, tiene que ofrecer algo mejor, ¿no? Porque digo, tienes un tema de fletes, tienes un tema de logística, tienes un tema de riesgo también del envío. Nosotros pusimos la empresa en Estados Unidos con ese afán, pero es una idea que teníamos como grupo hace 5 años, fue la meta, y hasta que logramos cierto volumen decidimos dar ese paso, ¿no? Hoy estamos picando piedra, hemos vendido en diferentes zonas, llevamos 3, 4 meses vendiendo ya nosotros, y nos ha pasado de todo en esos 4 meses, ¿no? Hemos tenido nuevas relaciones comerciales con mucho éxito y otras que no han sido la mejor opción, por decirlo. Entonces yo creo que dependiendo de nuestro tamaño y nuestra capacidad de riesgo, pues debemos de ser conscientes cuánto podemos apostar para un desarrollo, ¿no? Porque sin duda, si no estamos preparados, vamos a hacer carne de cañón para los comercializadores. Si mañana un agricultor pequeño, no sé,
que tenga 1, 2, 3, un camión, no sé, se quiere arriesgar a tocar puertas en alguien, posiblemente alguien se lo reciba, pero eso no quiere decir que se lo pague, o que se lo pague en tiempo y forma. Entonces, yo creo que sí, la ecuación es muy sencilla, hay mejores clientes siempre en la cadena, pero yo creo que también hay que respetar a los intermediarios, ¿no? A mí me preguntaba un agricultor el otro día, oye, ¿algún día vamos a dejar de trabajar con las empresas con las que trabajamos hoy? Le dije, no, porque gracias a ellas y al trabajo en equipo estamos hoy en donde estamos. Yo creo que hay que desarrollar, o sea, hay que contar también que en nuestra industria no tenemos tiempo para hacer inventarios como en otros sectores, ¿no? Nosotros, cuando cosechamos, es una bomba de tiempo. Entonces, tienes que anticiparte en dónde vas a poner tu producto. Nosotros tratamos de negociar los proyectos al menos 8, 9 meses antes de empezar a cosechar para poder tener esa planeación, ¿no? Entonces, sí, la ecuación es muy sencilla, Edgar, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de cada agricultor en qué etapa estamos y cuánto podemos arriesgar, ¿sí? Nosotros decidimos como grupo que en ventas directas nosotros vamos a arriesgar un 25% este año con nuestro equipo de ventas, porque si nos llegara a ir mal, podemos seguir produciendo, ¿sí? Y podemos cerrar bien aún. Pero si somos un poquito más ególatras y decimos, voy a vender, ya estamos acá, me creo Juan Camané y voy a vender el 80% de lo que hago yo directo, posiblemente nos vaya mal, ¿sí? Por la falta de experiencia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la ecuación sí es la correcta, tratar de llegar, eh, acercarnos lo más que podamos al consumidor final, pero también tener las precauciones necesarias, ¿no? Hay que contratar un seguro de crédito, asesorarse con abogados, temas de logística y todo, ¿no? Porque los errores se cometen muy fácil y en vez de que sea una oportunidad, se vuelven un problema. Claro. Sí, fíjate que justamente a principios de mes tuvimos otro webinar del mes pasado, también con el Sergio Fose, y hablábamos justamente de todas esas herramientas, ¿no? La cadena de frío, desde luego, es un riesgo pues muy, muy importante en la parte logística. Tú hablabas de los detalles que hay que cuidar en la parte de calidad, y a lo mejor los detalles se te pueden ir justamente de Texas a Nueva York, ¿no? Hay que cuidarlo mucho. La cuestión de la cobranza, a lo mejor un seguro de crédito, un seguro comercial, factoraje, etcétera. Sí, quizá aquí la recomendación sería tener una operación un poquito más robusta, más completa, en el sentido de cuidar todos esos aspectos que comentas y no nada más aventarnos por cuestión de precio, ¿no? Finalmente, desde luego también los clientes, supongo yo, que son más exigentes. Como sea en frontera, hay posibilidades de mover el producto que pueda tener algún tipo de problema, etcétera, mientras que en Nueva York, pues ya difícilmente, ¿no? Entonces, sí, digamos, la información aquí nos muestra que hay oportunidades y para aprovecharlas, bueno, pues habrá que adentrarse y hacer lo que hacen los intermediarios en caso de que, de que se decida, pues, quitarlos de en medio. Yo también coincido de que siempre los intermediarios tienen una razón de ser y por algo se han ganado la confianza de los clientes grandes, ¿no? Entonces, bueno, hay oportunidades, yo creo que sí vale la pena. El hecho del ejemplo que están ustedes tomando de no arriesgar todo, sino arriesgar un 20%, yo creo que es bastante adecuado, ¿no? Porque en el último de los casos las pérdidas están medidas, el riesgo es más reducido. Ok, hay otro tema que también me llama la atención mucho en la parte de la presentación y ahora con todo lo del TEMEC toma relevancia. Veíamos que México tiene una participación bastante importante en el mercado americano. Y yo creo que en productos invernaderos, más que California, que también desde luego tiene una participación muy importante, vemos que Florida nos hace mucho ruido, ¿no? Esto obedece, platicábamos con Raúl, a que la estacionalidad es más similar entre México y Florida que con California. Pero finalmente toda esta problemática de la estacionalidad que se intentó meter en el TEMEC, que afortunadamente no se dio, pero que ahora en época de elecciones pues sigue por ahí el tema vigente. Bueno, pues Florida ciertamente está perdiendo una participación de mercado importante, relevante, pero además también veíamos que no solo es por México, Canadá empieza a tener una participación en el mercado americano con productos de invernadero que a lo mejor no se veía, pues, por lo que comenta Raúl, todavía el año pasado. Entonces, hay que jugar un poquito y finalmente todo queda dentro del TEMEC, ¿no? ¿Cómo está jugando México? ¿Cómo está jugando Florida? ¿Cómo está jugando Canadá?
y ese fantasma de la estacionalidad que esperemos que no se dé. Pues sí vemos que empieza a hacer ruido por el lado de Filadelfia, de Florida, perdón. Aquí me gustaría que nos comentes, Raúl, te cedo ahora la palabra, un poco con estos comentarios que decíamos, ¿cómo ves tú la parte de Florida y Canadá en el mercado de Estados Unidos con productos de invernadero? Bueno, en el